Bueno, tenemos que pensar en conjunto cómo podemos elaborar desde lo que ustedes han aprendido, que está relacionado con una diplomatura de, vinculada a residuos sólidos urbanos para pequeñas y medianas localidades. ¿Cómo podemos elaborar un dispositivo, un plan de comunicación que les permita a todos ustedes estructurar todos los esfuerzos de proyección del trabajo que desarrollen y de difusión bajo determinados criterios que son importantes, que estos criterios tienen que ver con la coherencia, con la eficacia, porque vamos a armar un plan para hacer lo más eficaz posible, con la eficiencia y también con la sustentabilidad, o sea, cómo se proyecta esto a través del tiempo, cómo hacemos un modelo de comunicación que sea sustentable. Las pequeñas y medianas localidades y el trabajo que ustedes desarrollan, el que están aprendiendo, el que van a finalizar en breve tiempo, tiene en principio, un modelo de organización y un público objetivo que es una decisión política. Eso es absolutamente cierto, es un lugar de certidumbre, en el sentido que si no hay una necesidad concreta política de un intendente de una pequeña y mediana localidad en resolver el tema de los residuos sólidos urbanos en función de determinados mecanismos, que pueden ser todos los mecanismos completos que ustedes han adquirido como conocimientos, o parcialidades de mejora, eh, nosotros, bueno, obviamente ahí si no hay interés, no hay posibilidad de desarrollo del trabajo, pero si hay un interés, ahí tenemos el primer núcleo de comunicación importante para tener y en cuenta y eh, poder desarrollar todos los pasos que vienen a posterior. Sin eso no hay absolutamente nada, para lo cual tienen que lograr una sintonía muy, pero muy fina, no solo en la presentación del proyecto, sino en la atención de la necesidad política del intendente, del marco político en general, y de la persona que designa, o el equipo de personas que designa el intendente, para, cuando se establece el plan de comunicación, tener una sola voz, un solo criterio, y no diversidad de voces, diversidad de criterios, porque si no, la comunicación y el plan que vamos a ejecutar va a tener demasiada cantidad de ruidos. Y en vez de consolidarse, no va a lograr cumplir con ningún objetivo. Eh, por supuesto que esta identidad de plan de comunicación, vista con las autoridades municipales, principalmente con el intendente, tiene que tener acciones de carácter político y acciones de carácter de divulgación de el proyecto y de lo que se va a lograr en función de la acción de gobernabilidad sobre este tema. Ahora, eh, esto que parece una situación casi común, no suele darse tan fácilmente. Eh, entonces, yo lo primero que les diría como una cuestión casi de vitalidad para que el proyecto pueda prosperar es primero cerrar hacia adentro. ¿Qué significa cerrar hacia adentro? Cerrar hacia adentro es tratar de no colar ninguna cosa que tenga que ver con una divulgación de ningún tipo
de secuencia en el proceso se esté en donde se esté, salvo que ya uno comience a diseñar un plan estratégico donde tenga en cuenta ventajas y desventajas en cuanto a lo que nosotros vamos a emitir al público, a la población, porque ahí nos jugamos el plan, ni más ni menos. Hay una cuestión, cuando hablaba de sustentabilidad, que tiene que ver con esto. El modelo de organización para la gestión y para la gobernanza de los residuos sólidos urbanos, suponiendo que ustedes son el eje, o sea que yo soy el eje acá, ¿no? Esta mano es el proyecto, ¿no? O sea, mi figura es el proyecto, puede estar lo mejor constituida posible, y a lo largo del desarrollo del proyecto van a tener, voy a poner las dos manos, ¿sí? Estas variables, un más y un menos, o un más y un más, no importa, dos variables. Estas dos variables, ¿sí? Se pueden ir acomodando, se pueden ir modelando, ¿m? Y se pueden ir resolviendo los problemas y construir ese eje. Este modelo de construcción es un modelo de sumatorias, o sea, sé la caracterización, sé la cantidad de población, sé dónde está ubicado el basural y qué tendríamos que hacer con respecto a ello, sé cómo diseñar una planta, en fin, sé cómo se construye toda esta cuestión que es un aspecto casi de sumatorias, ¿sí? Con sus más y sus menos, pero es una cuestión de sumatorias. Sin embargo, en comunicación, 2 más 2 no da 4, que es lo anterior. 2 más 2 puede dar cualquier cosa, puede dar 10, puede dar 4, puede dar 5. Y lo que teníamos acá, ya no lo tenemos acá, lo tenemos allá, lo tenemos totalmente suelto, ¿sí? Entonces, para que ese suelto, no nos termine perjudicando el objetivo comunicacional y el objetivo en definitiva, que es generar la gobernanza sobre los residuos sólidos urbanos y generar un proceso que tiene que ver con la reconversión de una problemática, tenemos que insistir con respecto a, o por lo menos a mí me parece que hay que insistir con respecto a establecer ese hacia adentro. Ese hacia adentro es absolutamente vital. Ese hacia adentro que significa la construcción de la vinculación política. En definitiva, es una decisión política y hay una manera de entender en comunicación la política, el proyecto, los antagonismos que suceden, el verdadero interés que se pueda tener con respecto a tratar de solucionar un tema concreto, a establecer un propósito en común, ¿no? Y a establecer un propósito de mensaje. Este propósito de mensaje es sumamente importante. Estoy hablando de una etapa muy previa, ¿no? O sea, estamos con el intendente manifiesta algún tipo de interés. Tenemos que estar muy atentos ahí. Y ahí empezamos a construir la relación y en ese instante se empieza a construir, aunque ustedes no lo crean, la campaña de comunicación. La campaña de comunicación se empieza a construir con el intendente. Y hay que tener mucho cuidado con todo lo satelital que hay alrededor del intendente, porque en regla general es la gente que se dedica profesionalmente a la política, eh, nos va a ver como un objeto ajeno. Entonces tenemos que poner mucho énfasis sobre cómo vendemos nuestro producto, que es lo que ustedes están cerrando en la diplomatura, cómo vender el producto y cómo vender el eje comunicacional. Ya eso por sí mismo es un eje comunicacional. Tiene que tener un propósito bien claro de mensaje. Venimos a solucionar, venimos a ayudar, no sé, como a ustedes les parezca. Notamos que, o a lo mejor los llaman, que es lo menos probable que ocurra.
O sea, hay que generar la oportunidad, hay que generar la oportunidad. Eh, la vinculación política tiene que ser muy estricta de parte de ustedes. Es una generación de confianza, es una construcción de comunicación, es la primera etapa de todas las comunicaciones, ¿no? O sea, de todo el plan de comunicación. El plan de comunicación comienza con el intendente y con el propósito de... Este, a ver, la decisión, por supuesto que el intendente, ¿no? O los intendentes en general, cualquier intendente, eh, sabe acerca del tema, o sea, no es alguien que desconozca el tema, sabe acerca del tema, eh, puede decir no saber acerca de lo que se gasta en función de tener un basural a cielo abierto, eh, puede manejar también un nivel de comunicación hacia nosotros que defienda determinado tipo de interés. Y nosotros tenemos un propósito que es lograr el propósito común. El propósito común es, eh, en este plan de comunicación, en una primerísima instancia, lograr cerrar ese espacio que es un espacio de confianza para poder luego construir lo otro. Y, y estar muy atento a la necesidad política. La necesidad política, ahí nosotros podemos influenciar, y una forma de influenciar es ser sumamente creativos, aumentar dosis, ¿no? Aumentar dosis sobre las ideas de construcción política que tiene el intendente, ¿no? Eh, Estamos hablando de algún propósito de bien común, ¿no? Por supuesto. Ahora, me parece que como cierre voy a contar, podría contar varias experiencias, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que da el tiempo. Eh, a mí me convocan del Almirante Brown, que es un partido enorme, enorme, del conurbano. Me convocan para hacer un asesoramiento con respecto a precisamente RCU, ¿no? Y la cartera en general. Pero el RCU y la cartera en general, ¿no? La cartera de ambiente me refiero. Eh, el propósito de la persona que me convoca era ser intendente, venía de desarrollo social, tenía un desarrollo territorial muy importante, lo cual le daba como para generar una proyección para pensarse a sí mismo como futuro intendente. Y es más, tenía la venia del intendente que en ese momento estaba. La práctica que les hice hacer fue muy sencilla. El equipo era 5 personas, estaba constituido por 5 personas. Entonces repartí 5 papelitos y en los 5 papelitos le dije, no se copien, no tiene sentido. Escriban cuáles fueron las 5 acciones más importantes de ambiente según ustedes creen, estableciendo un nivel de prioridad, la más importante a la menos importante. La escriben, terminan de ejecutar la tarea, yo las pongo sobre la mesa, y pongan el nombre, le dije, ¿no? Por supuesto, porque si no, después no vamos a hacer el trabajo. Las pongo sobre la mesa y digo, acá no hay nada en común. Y en realidad cada uno establecía su propia prioridad. Entonces no tenía un equipo disponible y había que comenzar desde cero. Con esto terminamos la primera etapa y vamos a comenzar con una segunda experiencia.